Bienvenidos a nuestra profunda inmersión de hoy. Hola a todos. Nos adentramos en el sermón de Paul Washer. El carácter del cristiano. Prepárese para una conversación que nos hará pensar. Sin duda. Exploraremos junto a nuestro experto Aquí estoy. la visión de Washer Potentísima. sobre lo que significa ser cristiano en el mundo actual. Y déjenme decirles, ¿Qué? Washer no se anda con rodeos. No. Sonda con rodeos. Sus palabras. Sus palabras son tan relevantes hoy Ujú. como cuando pronunció este sermón. Comencemos con su crítica a la iglesia evangélica. Buena idea. Un tema que a muchos nos hace ruido. Sí. Washer expresa una profunda preocupación Profundísima. por el rumbo que ha tomado, Es que se ha desviado. alejándose de la predicación del evangelio puro Exacto. y centrándose en la prosperidad, Ah, el entretenimiento sí. y las prácticas mundanas. Lo que me impacta es la analogía que usa. La del barco que se hunde. Describe una iglesia distraída por las superficialidades, ¿Ya? por las canciones bonitas Ajá. y los predicadores entretenidos, Entiendo. que no se da cuenta de la verdadera crisis Crisis. en la que se encuentra. ¿Continúa? La falta de santidad, Ajá. la hipocresía Sí. y el pecado dentro de la iglesia. Ya veo. Son temas que realmente le preocupan. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Totalmente. Y nos lleva a preguntarnos, A ver. ¿nos hemos dejado seducir por las comunidades y las distracciones del mundo, Es fácil, ¿eh? perdiendo de vista la esencia misma del Evangelio? Es un peligro real. Refleja esta crítica nuestra propia experiencia en la iglesia. Exacto. Y esta pregunta nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál? La esencia de la verdadera conversión. Ahí está. Washer argumenta que va mucho más allá Mucho más allá. de simplemente repetir una oración Sí. o tomar una decisión Él rechaza que rechaza. enérgicamente. Lo que llama un ritual evangélico superficial, Interesante. que a menudo conduce a una falsa sensación de salvación. Exactamente. Para él, la verdadera conversión Sí. implica una transformación radical del corazón, una vida marcada por el arrepentimiento continuo Ya. y una fe viva en Cristo. Continúa. No se trata solo de un momento único, Ajá. sino de un proceso continuo. Interesante. Y esto me lleva a preguntarnos, Dime. ¿cómo podemos discernir Ajá. si nuestra propia conversión Sí. ha sido genuina? Es una pregunta profunda, sin duda. Lo es. Y nos lleva a reflexionar ¿Sobre qué? sobre nuestras propias vidas Claro. a la luz de las escrituras. Y esa transformación, según Washer, Sí. debe manifestarse en una búsqueda constante ¿De qué? de la semejanza a Cristo. Interesante. El objetivo de la vida cristiana Ajá. no es el éxito o la comodidad mundana, ¿Y cuál es? sino ser cada vez más como Jesús. En todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí es donde entra en juego el papel de la familia, ¿verdad? Absolutamente. Washer argumenta que la formación de un carácter cristiano sólido Sí. comienza en el hogar. En el hogar. Retomando nuestra inmersión en el carácter del cristiano, Sí. me quedé pensando en esa autenticidad que mencionábamos. Claro. ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida diaria? Buena pregunta. Vivimos en un mundo que nos bombardea con mensajes Ujú. contrarios a las enseñanzas bíblicas. Es verdad. ¿Cómo cultivamos la semejanza a Cristo? Es una pregunta clave, En un ambiente así. ¿verdad? Y Washer nos da una pista poderosa. Cuéntame. El llamado a ser sal de la tierra Mm. que encontramos en Mateo 5.3. Claro. Me encanta cómo utiliza esa metáfora No. para ilustrar la influencia que debemos tener en el mundo. Claro, pero también nos advierte que la sal pierde su sabor si se contamina. Es cierto. Y de la misma manera, los cristianos perdemos nuestra influencia. Si nos mezclamos demasiado con el mundo, Ya ves. si dejamos que los valores del mundo Ajá. eclipsen nuestra identidad en Cristo, Claro. perdemos nuestro sabor, Ajá. nuestra capacidad de impactar a nuestro alrededor. Entonces la pregunta para nosotros sería, ¿en qué áreas de nuestra vida necesitamos ser salados? Ajá. Con la semejanza a Cristo, Mm, en nuestras relaciones, Claro. en nuestro trabajo, Sí. en nuestra forma de usar el tiempo y los recursos. Por supuesto. ¿En qué nos estamos dividiendo? Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial, ¿A cuál? que Washer aborda ¡Yay! la necesidad
de una reforma, no solo en la iglesia, sino también en nuestras propias familias. Ya veo. No podemos conformarnos con una buena doctrina o una teología sólida si nuestras vidas personales y familiares no reflejan la verdad del Evangelio. En otras palabras, Sí. no se trata solo de saber lo que es correcto, sino de vivirlo. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone seria. Sin duda. Porque vivir el Evangelio en el mundo de hoy Sí. implica nadar contra corriente. Vivimos en una cultura que constantemente nos bombardea con mensajes contrarios a las enseñanzas bíblicas. ¿Es verdad? Y como padres, Ajá. enfrentamos la tarea monumental de criar hijos en un ambiente que a menudo socava nuestros valores. ¿Cómo podemos ser esa sal? Es una buena pregunta. En un mundo que parece querer diluirnos a toda costa. Washer nos recuerda la importancia ¿De qué? de la instrucción bíblica en el hogar. Casi. Ese fundamento sobre el que podemos construir un carácter sólido Claro. en nuestros hijos. Pero no se trata solo de la cantidad de tiempo, ¿verdad? No, no solo de eso. También habla de la calidad Ajá, de esa instrucción. exactamente. Y critica la tendencia a depender de métodos superficiales Ya, o entretenidos para enseñar la Biblia a los niños. ya. A veces caemos en la trampa de querer hacer las cosas divertidas Es fácil. y perdemos de vista la profundidad Claro. de la palabra de Dios. Como si la Biblia fuera un libro de cuentos para niños. Exactamente. Washer argumenta que eso no es suficiente para formar un carácter cristiano sólido. Necesitamos ir más allá del entretenimiento ¿Sí? y adentrarnos en las profundidades de la Escritura. Y eso requiere un enfoque ¿Verdad? más intencional Ajá. y profundo. Un enfoque que implique sumergir a los niños Ajá, en la palabra de Dios, sí. ayudándoles a comprender su significado Ah. y a aplicarlo a sus vidas. Claro. Es un trabajo duro, pero esencial. Y aquí es donde muchos padres se encuentran con un obstáculo. Ah, sí. Entre el trabajo, las responsabilidades familiares Ajá. y las presiones de la vida moderna, Ya, puede parecer imposible encontrar el tiempo y la energía claro. para llevar a cabo esta tarea de manera efectiva. Es un desafío. ¿Cómo podemos con tantas distracciones Ujú. hacer de la instrucción bíblica una prioridad en nuestros hogares? Washer nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. Menos mal. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que Ya. nos capacita para guiar a nuestros hijos en el camino de la fe. Ajá, Y tenemos la palabra de Dios, claro. la herramienta más poderosa que tenemos a nuestra disposición Es verdad. para moldear sus corazones y mente. No se trata de depender de nuestras propias fuerzas, Exacto. sino de buscar la ayuda de Dios Ajá. en esta tarea tan importante. Es un mensaje alentador. Lo es. Pero, siendo realistas, ¿cómo podemos hacer de la Escritura el fundamento de la vida de nuestros hijos? Buena pregunta. No solo en teoría, Ajá. sino en la práctica. Cada familia debe responder esa pregunta, considerando su contexto particular Ajá, y las necesidades de sus hijos. claro. Pero Washer nos ofrece algunas pautas generales. Ah, sí. Por ejemplo, Sí. habla de la importancia de crear un ambiente familiar donde la palabra de Dios sea una presencia constante. Una presencia constante. No solo un libro que se lee de vez en cuando, sino una fuente de sabiduría y dirección Claro. que impregna todas las áreas de la vida familiar. Exacto. Se trata de integrar la escritura en nuestras conversaciones cotidianas, Ajá. de usarla para responder a las preguntas de nuestros hijos, Sí. de guiar nuestras decisiones Ujú. y de dar forma a nuestra visión del mundo. Hacer de la Biblia el lente a través del cual vemos la vida. Y por supuesto, transmitir esa visión a nuestros hijos Y sí, con nuestro ejemplo. claro. Ellos aprenden más de lo que ven en nosotros que de lo que les decimos. Por supuesto. Si queremos que crezcan amando y obedeciendo la palabra de Dios, nosotros mismos debemos ser un modelo a seguir. Un modelo. No bueno. podemos pedirles que vivan algo Claro. que nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a otro punto crucial, ¿Cuál? que a veces se pasa por alto, la disciplina bíblica en el hogar. Ah, sí. Un tema que a muchos padres les incomoda, Ajá. pero que es fundamental para la formación del carácter. La disciplina. Un tema que a veces genera mucha controversia, Sin duda. pero Washer no se anda con rodeos. ¿Qué nos dice? Acerca de la importancia de la disciplina.
desde una perspectiva bíblica. Él reconoce que la disciplina es esencial para la formación del carácter cristiano, pero también enfatiza que debe ser administrada con amor y sabiduría. Con amor y sabiduría. El objetivo no es castigar por castigar, sino guiar a los hijos hacia el arrepentimiento y el crecimiento. Y para ello nos recuerda la importancia ¿De qué? de basar nuestra disciplina en las Escrituras, de usar la palabra de Dios como nuestra guía para corregir, instruir y entrenar a nuestros hijos en el camino de la justicia. En el camino de la justicia. No se trata de seguir nuestras propias ideas o las modas del momento, sino de buscar la sabiduría de Dios en este aspecto tan importante de la crianza. Exactamente. Washer critica la tendencia a depender de métodos de disciplina basados en la psicología secular o en las modas del momento. Argumenta que estos a menudo son ineficaces o incluso contraproducentes desde una perspectiva bíblica. En cambio, nos insta a buscar en la Escritura la sabiduría que necesitamos para disciplinar a nuestros hijos de una manera que honre a Dios y promueva su bienestar a largo plazo. A largo plazo. No es un camino fácil, pero es el camino que Dios nos ha trazado. Y aquí es donde muchos padres se preguntan. ¿Qué se preguntan? ¿Cómo podemos disciplinar con amor y firmeza a la vez? Es una buena pregunta. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la gracia y la verdad en la disciplina? Son preguntas válidas. Lo son. Y Washer nos da algunas claves importantes. Nos recuerda que la disciplina no se trata solo de castigo. No solo de castigo. Sino de usarla como una oportunidad para enseñar a nuestros hijos la verdad acerca del pecado, la gracia y el perdón. Se trata de ayudarlos a comprender las consecuencias de sus acciones y a desarrollar un corazón arrepentido. Es un proceso que requiere paciencia, perseverancia y una profunda dependencia del Señor. Una profunda dependencia del Señor. No hay fórmulas mágicas. No. Pero si buscamos la guía de Dios y aplicamos los principios bíblicos, podemos disciplinar a nuestros hijos de una manera que les ayude a crecer en su fe y en su carácter. Y los frutos de la disciplina bíblica, como Washer los señala, son invaluables. No se trata de tener hijos perfectos o obedientes a la fuerza, sino de formar en ellos un carácter piadoso, una conciencia sensible al pecado. Y un corazón que busca la voluntad de Dios. Es un objetivo por el que vale la pena luchar. Sin duda. Y que nos lleva a la pregunta. ¿A cuál? ¿Cómo podemos nosotros, como padres o futuros padres, acercarnos a la disciplina con una perspectiva bíblica? Con una perspectiva bíblica. Buscando la gloria de Dios y el bienestar de nuestros hijos. Esa es una pregunta que cada familia debe responder por sí misma. De acuerdo. Buscando la guía del Espíritu Santo y la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Y con esto llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el carácter del cristiano. De Paul Washer. Hemos recorrido un largo camino en esta inversión en el carácter del cristiano, explorando la crítica de Washer a la iglesia moderna, la importancia de una conversión genuina, el poder de la escritura y la formación del carácter en la familia. Por supuesto. Pero ahora, me gustaría centrarme en la responsabilidad individual. Interesante. Porque si bien la familia y la iglesia juegan un papel crucial al final, cada uno de nosotros es responsable de cultivar el carácter cristiano en nuestra propia vida. Totalmente de acuerdo. Y Washer es muy claro en este punto. Sí. Nos recuerda que la transformación espiritual no es un evento pasivo que nos sucede sin más, sino un proceso activo que requiere nuestra participación. Y sin dejo. No podemos simplemente sentarnos a esperar que Dios haga todo el trabajo. Tenemos que tomar la iniciativa. Eso me recuerda a Filipenses 2.11. ¿Qué dice? Donde Pablo dice, ocupen en su salvación con temor y temblor. Interesante. No se trata de una salvación basada en nuestras obras, sino de una respuesta activa a la gracia de Dios. Un compromiso diario con nuestra transformación. Exacto. Esa transformación implica luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa.
resistir las tentaciones del mundo y cultivar las virtudes cristianas. Un trabajo duro. No es un camino fácil, No. pero es el camino que nos lleva a la semejanza a Cristo. Y hablando de semejanza a Cristo, Sí. Washer habla mucho de la santidad. Nos llama a vivir vidas separadas del pecado, a perseguir la pureza de corazón Claro. y a reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos vivir una vida santa en un mundo que nos empuja constantemente hacia el pecado? Washer nos recuerda que la santidad no se trata de un conjunto de reglas o de una lista de prohibiciones, sino de una transformación del corazón que se refleja en nuestras acciones. Y esa transformación solo es posible a través del poder del Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él para vencer la tentación, para renovar nuestras mentes y para capacitarnos para vivir vidas que le agraden. Y eso implica una vigilancia constante, una dependencia total del Espíritu Santo. Sí. Y una disposición a renunciar. A nuestros propios deseos egoístas. Ya veo. No se trata de vivir en un monasterio aislado del mundo. Sino de vivir en el mundo sin ser del mundo. Como dijo Jesús. Y eso me lleva a una frase de Washer. Wow. Que me impactó mucho. Cuéntame. Debemos morir a nosotros mismos para vivir para Cristo. Es una frase radical. Sí. Pero que encierra una profunda verdad. Profundísima. Tenemos que abandonar nuestro egocentrismo, nuestro afán por la comodidad y la aprobación del mundo, y buscar en cambio la gloria de Dios. Es un llamado a la entrega total. A poner a Cristo en el centro de nuestras vidas y a dejar que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Y eso implica tomar nuestra cruz cada día. Claro. Y seguir a Jesús. Incluso cuando el camino sea difícil. Exactamente. Washer nos recuerda que el cristianismo genuino no se trata de una vida fácil o de prosperidad material. ¿Qué se trata? Se trata de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Cueste lo que cueste. Y eso nos lleva a otro punto crucial. La importancia de vivir con autenticidad. Sí, la autenticidad. Washer nos advierte contra la hipocresía, contra la tentación de proyectar una imagen de piedad, mientras nuestros corazones están llenos de egoísmo y pecado. Nos llama a ser genuinos, a alinear nuestras acciones con nuestras creencias, a vivir de tal manera que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. Es fácil caer en la trampa de la apariencia, de querer mostrar una imagen perfecta a los demás. Pero la verdadera transformación comienza en el corazón. Y para eso necesitamos ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades y pedirle a Dios que nos ayude a crecer en santidad. En santidad. No se trata de esconder nuestras imperfecciones, sino de reconocerlas y buscar la ayuda de Dios para transformarlas. Washer también habla de la importancia de la humildad. Nos recuerda que no somos nada sin la gracia de Dios. Claro. Que todo lo bueno que hay en nosotros es un regalo de Él. Es fácil dejarnos llevar por el orgullo, por la autosuficiencia. Pero la verdadera fuerza se encuentra en reconocer nuestra dependencia de Dios. Y la humildad nos lleva a servir a los demás con amor y compasión. Con amor y compasión. No se trata de buscar nuestro propio beneficio, sino de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Y en ese servicio desinteresado, reflejamos el carácter de Cristo. Y ahí es donde se cierra el círculo. ¿Verdad? Cuando vivimos con autenticidad, humildad y un genuino deseo de agradar a Dios. ¿De agradar a Dios? Nuestro carácter se transforma, nuestra vida da fruto y somos una luz para el mundo. El carácter cristiano no es algo que se construye de la noche a la mañana, sino un proceso de transformación que dura toda la vida. Exactamente. Y esa es la esencia del mensaje de Washer. Claro. Ser un cristiano no es simplemente una etiqueta que llevamos, sino una realidad que vivimos. Claro. Una transformación que se refleja en nuestro carácter, en nuestras acciones. Sí. Y en nuestras relaciones. En nuestras relaciones. Es un llamado a la acción, un desafío a vivir una vida que honre a Dios y refleje su gloria. Y ahora, la pregunta para nuestra audiencia es... A ver. ¿Cómo responderán a este llamado? Buena pregunta. ¿Qué pasos darán para cultivar el carácter cristiano en sus propias vidas?
No se trata de un camino fácil, pero es el camino que nos lleva a la verdadera vida, a la plenitud que solo encontramos en Cristo. Los invitamos a reflexionar sobre las palabras de Washa, a escudriñar las Escrituras y a pedirle a Dios que les dé la gracia para vivir una vida que le agrade. Recordemos que este es un proceso que dura toda la vida, un viaje de transformación que nos lleva cada vez más cerca de la imagen de Cristo. Y hasta aquí nuestra inmersión en el carácter del cristiano de Paul Washer. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya desafiado, animado y equipado para vivir una vida cristiana más plena y auténtica. Recordemos siempre que hacemos estos podcasts para el crecimiento cristiano y para la gloria de Dios. Hasta la próxima, Pole.